O sea, es decir, sé amar, ¿no? Y a continuación también preguntarnos si quiero ser amado, porque puede que en diferentes momentos de nuestra vida no queramos ser amados, ¿vale? Es decir, estoy dispuesto a que me quieran, a que alguien me dé su amor, me acaricie, me toque, se acerque, comparta su intimidad conmigo. Puedo ser amado, porque a veces no se trata, ¿no?, de querer, porque uno quiere pero no puede, porque algo tiene dentro, ¿no?, sin resolver, que se lo impide, ¿no? Y otra cosa también es ser amado, y esto tiene que ver con que uno tiene que aceptar que las relaciones humanas son difíciles y que en ellas vamos a tener que lidiar muchas negociaciones y en algunos casos hasta batallas, ¿no? Y entonces hay que saber ser amado también, porque hoy vamos a hablar también de ceder, de poner de nuestra parte, ¿no?, en los vínculos de pareja. Entonces, bueno, ¿por qué merece la pena hablar de esto? Pues básicamente porque los estudios dicen, ¿no?, que tener una buena pareja, es decir, vivir en una buena pareja, una pareja saludable, ¿vale?, mejora las posibilidades de tener éxito personal en la vida. Es decir, que si yo tengo una serie de objetivos vitales, estar con una buena pareja me lo va a poner más cerca. Si yo estoy con una pareja y me quiero sacar el doctorado, mi pareja, como va a ser sensible a mis necesidades y a las cosas que para mí son importantes, va a apoyar ese proyecto, ¿vale? Entonces los estudios hablan de que las personas que están en buenas parejas están mucho más cerca de conseguir sus objetivos personales en la vida, ¿vale? Son más longevos. Curiosamente hay estudios demográficos que hablan de que, ¿no?, que los que se comparan a personas que tienen relaciones sentimentales que ellos consideran positivas y aquellas personas que no las consideran tan positivas, y resulta, curiosamente, que las personas que tienen parejas saludables viven más tiempo, ¿no? Y entre otras cosas se enferman menos, mejora su salud, porque su sistema inmunológico está mejor que cuando uno vive en una mala relación de pareja crónica, ¿no?, de por vida, con unos niveles de estrés muy elevados y con su consiguiente daño en el sistema inmunológico. Una buena pareja aumenta las probabilidades de sortear la adversidad, porque cuando hay problemas, por supuesto que es difícil y hay tensiones y hay discusiones, pero las buenas parejas se configuran en equipos y son capaces de atravesar los momentos malos de manera más exitosa. En cambio, hay muchas parejas que no están bien y cuando la vida les da un golpe se resquebrajan, porque no había nada que los sujetara debajo, ¿vale? Y luego una buena pareja nos hace sentirnos más felices y satisfechos cuando nos preguntan sobre nuestra vida en general. Es decir, que es algo que cuando lo tenemos hace que sintamos que nuestra vida es algo que merece mucho la pena vivir, ¿no? Por eso es importante hablar de amar bien, ¿no? Y bueno, os contaba que el amor es un sentimiento, es una emoción, pero amar es un verbo, es una acción, es un conglomerado de conductas, ¿no?, que pueden ser unas o pueden ser otras. Y esas conductas las hemos aprendido, las hemos elegido o no, en fin, lo veremos, ¿no? Pero bueno, antes de nada comentar que el amor, lo que es la sensación de amor, tiene que ver con el placer y no con el dolor. Muchas veces tenemos un mito, más adelante hablaremos de los mitos en el amor y en las relaciones de pareja, y muchas veces pensamos que el amor conlleva sufrimiento. Pues la neurociencia nos dice que la experiencia amorosa lo que activa son muchas áreas del cerebro, pero que todas estas áreas del cerebro tienen que ver con el placer y no con el dolor, no con el sufrimiento, ¿vale? Y en esa activación hay dos neurotransmisores que tienen mucho que ver. Uno es la dopamina, que es el que aparece en mayor presencia en nuestro cerebro cuando estamos enamorados, hasta tal punto que llegamos a tener índices de dopamina tan elevados y tan placenteros que estamos eufóricos, somos capaces de hacer cosas que no haríamos en un estado normal. Los científicos incluso lo comparan con el trastorno obsesivo compulsivo o a un consumo de cocaína, a que uno cuando está con cocaína también sus niveles de dopamina suben tanto, ¿no? Y se habla de que, ¿no? Y luego está la oxitocina, que esa es, en cambio, es el neurotransmisor, es la hormona que tiene que ver con el amor, ¿no? Y es curioso porque si alguna mujer de las que estáis aquí ha tenido que ser inducida al parto, la han tenido que poner oxitocina, y es curioso, y no es curioso, porque todo esto, es decir, ¿qué es el amor? Pues el amor es una estrategia interesada de la naturaleza para
juntarnos como especie social que somos, ¿vale?, en grupos humanos que nos permiten salir adelante de manera mucho más exitosa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta misma hormona que se encarga del amor es la que aparece en un pico muy alto cuando damos a luz, porque ese es el momento en el que tiene que surgir el mayor amor de todos, que es el amor que tenemos a los hijos, porque de eso dependerá que estemos cuidando de ellos y manteniéndoles y apoyándoles, en algunos casos hasta los 30 largos, ¿vale? ¿No? Ahora, desde la psicología hemos estudiado mucho este concepto del amor, ¿no? Y Robert Stenberg es uno de los psicólogos que más ha estudiado sobre este concepto, y él habla de que el amor tiene diferentes componentes. Los componentes principales serían la intimidad, la pasión y el compromiso, y en función de cómo estén equilibrados esos componentes tendríamos diferentes tipos de relaciones de pareja, ¿vale? Entonces, ¿qué es la intimidad? La intimidad es la capacidad de compartir sentimientos, confiar, sentirse acompañado y saber que el otro tiene los mismos intereses para la relación. Se compone de sentimientos que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión. Existe un deseo por promover el bienestar de la persona amada. Hay sentimientos de felicidad junto a la misma. Existe gran respeto, entendimiento, apoyo y comunicación. Esto tiene que ver con los niveles de confianza y complicidad, ¿vale? ¿Qué es la pasión? Pues está referida más al contacto sexual, ¿no? Al deseo de tener una relación íntima con la persona, y es un estado de intenso deseo de unión con el otro, ¿vale? Y en gran medida es la expresión de deseos, necesidades, tales como la autoestima, entrega, comunicación y satisfacción sexual. Entre otras cosas, tenemos que sentir que le gustamos a nuestra pareja, ¿no? Ya no solamente como personas, sino también físicamente. Tiene que haber una atracción física, ¿vale? Y luego estaría el compromiso, que consiste básicamente en dos aspectos. El primero, a corto plazo, que es la decisión de estar en pareja, y a largo plazo es el que yo me comprometa a mantener esa relación en el tiempo, ¿vale? Y entonces, en función a estos elementos, se habla de que hay un amor completo que tendría niveles proporcionales de intimidad, pasión y compromiso. Habría a lo mejor un amor compañero, que sería solamente intimidad y compromiso, en el que ya no hay vida íntima. Habría un amor romántico, que sería todo intimidad y pasión y no habría compromiso. El amor fatuo, que sería pura pasión con compromiso pero sin intimidad. Este es más raro de encontrar, pero también se da. Y bueno, esto es cómo se explica el amor desde psicología social. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que alguien nos guste? Porque no nos gusta a todo el mundo, si no, no lo tendríamos mucho más complicado. Bueno, pues que nos guste a alguien o no depende, entre otras cosas, de nuestra historia vincular. Y esto es algo que os voy a empezar a explicar a continuación, que es algo complejo. Lo he intentado traer de una manera bastante gráfica y espero que se entienda, y si no, pues me preguntáis, ¿vale? Pero nuestra historia vincular es muy importante, porque la relación más parecida que tenemos en nuestra vida, en nuestras relaciones de pareja, es la relación que establecemos con nuestros padres, ¿vale? Los niveles de intimidad, de compromiso, de complicidad son solamente equiparables a aquellos que establecemos con nuestras figuras de apego, ¿vale? Y entonces el tipo de ese vínculo, las características de ese vínculo y también de las experiencias que vayamos teniendo en nuestra vida es muy importante, ¿vale? Para haceros una idea, las únicas personas que tocan nuestro cuerpo desnudo son o nuestros padres o nuestras parejas sentimentales a lo largo de la vida, ¿vale? El nivel de confianza es de la familia de la que venimos y la familia a la que vamos a construir. Y entonces nuestra historia vincular habla de nuestro estilo de apego, de nuestros modelos operativos y de también las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿vale? El atractivo físico es algo que influye a la hora de la elección de pareja. La semejanza, y esto es algo curioso y también es algo que respaldan muchos estudios de psicología social, y es que nos suelen gustar personas que son parecidas a nosotros, ¿vale? O equiparables, ¿no? ¿Y en qué cosas? Por ejemplo, pues con respecto a las actitudes, ¿no? Las creencias, los valores, el atractivo físico también. Hay estudios que hablan de que las personas escogen
pues también en semejanza de belleza, ¿no? Es decir, una persona tiene una determinada belleza y escoge una pareja que valora que es bella en más o menos la misma medida de la que lo es uno. ¿Me entendéis? Variables sociodemográficas tales como la clase social, el nivel académico, es decir, estas son muchas veces cosas en las que, ¿no? a las que reaccionamos cuando alguien nos gusta. La familiaridad también, ¿vale? Aquello que conocemos nos resulta muchísimo más atractivo que aquello que no desconocemos, aunque es verdad que hay mucha gente a la que le gusta lo exótico, pero los estudios hablan de que a la mayor parte de las personas nos gusta aquello que nos resulta familiar, ¿vale? Y luego la cercanía física. Lo que pasa es que hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, la verdad podemos tener una relación online con alguien que está en Singapur, pero históricamente la cercanía física era un determinante del establecimiento de las parejas y del surgimiento del amor y los vínculos afectivos, ¿no? Entonces, bueno. Paso a explicar lo de la historia vincular. Fijaros, todos nacemos en una familia de origen y crecemos en ella, a no ser que hayamos tenido la desgracia de no poder y haber crecido en una familia acogida o en una institución, ¿vale? Y esa familia de origen es muy importante porque es la única familia que conocemos en profundidad. Las demás no las conocemos tanto y la mayor parte de los modelos familiares y los modelos de relación los aprendemos en esa familia de origen. Lo que pasa es que a lo largo del ciclo vital vamos configurando nuestro propio proyecto y es muy probable que lleguemos a tener una familia de descendencia, que se llama, ¿no? Una no la elegimos y la otra sí que podemos elegirla. Pero la elección de pareja no es casual. No es casual que alguien me guste o que alguien no me guste. Esto depende de muchas cosas, entre otras las que acabo de mencionar. Pero Boris Cyrulnik, que es el psiquiatra más importante en el concepto de resiliencia, habla de que aquel o aquella con quien yo me relacione lleva en él o en ella algo que dialoga con mi alma. Y es algo, ¿no?, a lo que somos totalmente ciegos e inconscientes, ¿vale? Pero hay algo en el otro que tiene que ver conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, mi historia vincular, el tipo de vínculo que yo haya tenido en mi historia, en mi vida, sobre todo durante los 5 primeros años, es muy importante. Y a partir de ahí se generalizan como esquemas mentales que, por supuesto, se pueden ir transformando en nuestra vida si tenemos experiencias positivas. Pero este esquema es muy importante porque habla de los 4 estilos de relación que pueden aparecer en las personas, ¿vale? Cuando yo he crecido y mi calidad de vínculos ha sido positiva y a mí me han transmitido que yo soy una persona digna de amor, de buen trato, de respeto, ¿no?, de cariño, al final, si esas figuras han sido buenas conmigo, yo voy a interiorizar una idea positiva de mí y una idea positiva de los demás, ¿vale? Y yo voy a tener mucho más fácil confiar y querer, porque yo voy a tener primero la idea de que la mayor parte de las personas son buenas y que hay gente mala, es verdad, pero que la mayor parte son buenas, con lo cual que podemos confiar. Eso ocurre cuando yo interiorizo que mi modelo de mí es positivo y que los demás también lo son. Es decir, mi modelo de las personas, de los demás, también es positivo, ¿vale? Y eso es lo que llamamos, ¿vale?, un apego seguro, una persona segura a nivel vincular. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hemos tenido pues padres o experiencias en la vida que nos han hecho, ¿no?, que nos han expuesto a poca atención, poco caso, y me he tenido que espabilar mucho, ¿no?, y ser demasiado autosuficiente? Pues lo que ocurre es que si los demás nunca estaban cuando yo les necesitaba y no había nadie que fuera sensible a mis necesidades, a mis opiniones, ¿no?, pues al final, y yo me he convertido en una persona súper autosuficiente, lo que suele ocurrir es que yo interiorizo una idea positiva de mí, porque soy súper capaz, súper resolutivo, porque yo me valgo solo, ¿no?, esta autosuficiencia en la que deposito además muchísimo de mi bienestar, pero no tengo una idea positiva de los demás. Los demás pueden ser más bien alguien que nos rechaza o alguien que nos amenaza o que nos puede llegar a quitar algo importante. Y entonces ahí tenemos un perfil rechazante o evitativo, que se llama, ¿vale? Cuando hemos tenido padres ambivalentes, ¿vale?, o una historia vincular ambivalente, esto quiere decir que unas veces sí respondían a mis necesidades y a mis emociones, pero otras veces no, ¿vale? Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en el seno de una mala relación de pareja crónica e intensa. Es decir, que cuando el conflicto está en la parte alta,
los padres están solamente al conflicto y no atienden las necesidades de los niños, y cuando el conflicto se calma, entonces los padres volvemos. O puede aparecer con problemas de salud mental como un trastorno bipolar o una depresión, es decir, padres que a veces están y responden a tus necesidades y otras veces que están en la cama todo el día y que no reaccionan, ¿vale? Es decir, entonces este perfil en el que a veces están y otras veces no están es el que llamamos preocupado o ansioso ambivalente. Entonces esta manera de vincularnos va a ser muy ansiógena y yo voy a querer siempre quedarme pegado a mi pareja. Este es el que el año pasado hablábamos del perfil de dependiente emocional, porque yo como no sé que si unas veces va a estar o otras veces no va a estar, pues lo que yo voy a hacer va a ser quedarme pegado a esa persona porque así me aseguro de que voy a estar con ella todo el tiempo. ¿Me entendéis la idea? Y luego estaría el temeroso, es decir, en el perfil preocupado, ansioso, ambivalente, al final lo que interiorizo es una idea negativa de mí, pero una idea positiva de los demás, ¿vale? Y ahora en el último, en el temeroso, que es el que más aparece, es el que menos frecuencia está, pero aparece con alta frecuencia en casos de abuso sexual intrafamiliar, maltrato, abandono, gente que crece en instituciones, familia desestructurada y bueno, pues todo tipo de abusos en el que los niños interiorizan un modelo negativo de sí mismos y un modelo negativo de los demás. Y estas personas tienen serios problemas para vincularse y relacionarse, ¿vale? Son personas que además con mucha probabilidad podrán desarrollar un trastorno de salud mental. Entonces, bueno, aquí traía un vídeo, pues luego os lo paso porque no tenemos internet. Ahora, esto que os he contado que era un poco confuso, porque ya os he dicho que esta parte de terminología psicológica era un poco complicada, ¿vale? Tiene que ver con esta historia vincular, es decir, cómo aprendemos a vincularnos a partir de dos experiencias, porque las relaciones son, ¿no?, la conexión de dos, por lo menos dos, ¿no?, que tienen que ver con cómo me vivo yo a mí mismo, si yo soy bueno o malo, o cómo vivo a los demás, si los demás son buenos o malos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa a la hora de buscar pareja y de elegir una pareja? ¿Pensáis que repetimos o que elegimos? Vale, pues entonces os voy a explicar. Cuando nosotros tenemos una experiencia vincular positiva, una experiencia familiar positiva y nosotros pensamos que nuestra familia ha sido buena, ha sabido resolver los problemas, se ha configurado un equipo ante la adversidad, han salido adelante a pesar de que haya discusiones y malos entendidos porque han sabido negociar, ¿vale? Cuando yo tengo esa vivencia positiva mía y positiva de los demás y positiva de mi familia, es muy probable que yo quiera repetirla y con lo que he aprendido mejorarla, ¿no? Hacerla un poquito a mi manera. Y entonces cuando eso es bueno, tú dices, es que yo quiero tener una familia como la que yo tenía en mi casa, pues que es que pues era fantástica, era buena, pero además es que yo cambiaría esto y la mejoraría, ¿vale? Y entonces ahí sin duda repetiríamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa experiencia ha sido negativa? Cuando esa experiencia ha sido negativa, en el extremo más traumático aparecería un fenómeno que en psicología conocemos con el nombre de compulsión a la repetición. Lamentablemente, en personas que han vivido daño o trauma, ¿no?, o maltrato o abuso, las probabilidades de que al final vuelvan a meterse en relaciones que son de trauma, de daño y abuso es muy alta, ¿vale? Y esto es una de las grandes como preguntas, ¿y por qué? Si te han hecho daño, ¿por qué te vuelves a meter en una relación que te hace daño, ¿no? Pues hay muchas explicaciones, ¿vale? Hay quienes dicen, ¿no?, psicólogos que hablan de que es lo que se conoce y de que como uno ha crecido en maltrato o en abuso o en falta de respeto y demás, pues es lo que conoces. Tú puedes llegar incluso a pensar que el amor es eso, ¿no?, porque no has visto otra cosa, ¿vale? Además es lo que conoces y has aprendido a sobrevivir en ello, ¿no? Y entonces lo otro es desconocido, pero esto, ¿no?, esto de más vale malo conocido que bueno por conocer. Y luego hay quien dice que esto pasa porque cuando los que nos tenían que cuidar, proteger y querer nos lastiman, nos dejan una herida tan profunda que a lo largo de nuestras experiencias sentimentales en la vida adulta queremos como reparar esa herida. Y entonces, si conmigo no han sido sensibles a mis necesidades o a mis emociones, yo me voy a relacionar con alguien que no lo sea porque yo voy a confiar en el poder transformador del amor y podré decir, por fin, esta vez sí he conseguido que me quieran y me respeten, pero para eso tenemos que partir de un igual. ¿Me seguís?
¿Vale? Y entonces, bueno, la compulsión a la repetición se da, y se da sobre todo cuando las heridas vinculares son importantes, ¿vale? Por ejemplo, si en mi casa ha habido alcohol, pues al final yo consumo drogas. Si en mi casa ha habido maltrato, pues o me vinculo en una relación de maltrato o soy yo un maltratador, ¿vale? O una maltratadora, ¿no? Es decir, al final las experiencias traumáticas son las que más necesidad van a tener de solucionarlas, porque van a generar un conflicto intrapsíquico que va a necesitar ser resuelto. Todo esto pasa a nivel inconsciente, ¿vale? Pues que si no, no lo haríamos. Racionalmente somos todos mucho más listos, ¿no? Entonces, bueno, lo segundo que puede pasar es que cuando mi experiencia ha sido negativa, y soy consciente de que ha sido negativa y que no quiero repetirla, que me pase una buena temporada de mi vida buscando lo opuesto, porque lo opuesto me da un montón de seguridad. ¿Vale? Entonces, si yo estuve con alguien que abusaba de la autoridad cuando yo era pequeño en mi casa, pues voy a buscar a alguien que sea súper libre y súper abierto, ¿no? Y busco una Z. ¿Por qué? Porque en la Z me aseguro que no me van a hacer daño, que no me va a pasar lo que a mí me habían hecho. O sea, a mí me privaron de libertad, pues voy a vincularme con alguien súper libre, ¿vale? Si en mi casa ha habido maltrato, pues voy a vincularme con alguien súper tranquilo. Si en mi casa ha habido caos y destrucción, voy a vincularme con alguien que sea súper estructurado y ordenado, ¿vale? Y buscamos una Z porque la Z nos da mucha seguridad, y esto es lo que en psicología llamamos respuesta reactiva, ¿vale? Y esta respuesta reactiva pasa con mucha frecuencia, y hay muchas veces que cuando yo cuento esto la gente se pone a pensar y dice, madre mía, fulanito era una Z como la copa de un pino, ¿no? Porque de repente te viene a la cabeza esa experiencia. Tanto la compulsión a la repetición como las zetas tienen que ver con nuestra historia vincular y con nuestro pasado, y mucho con las heridas de nuestro pasado en lo vincular, ¿vale? En cambio, la última opción es aquella en la que tenemos mucha conciencia de las cosas que hemos vivido, nos las trabajamos, además la vida nos ha puesto personas con las que nos hemos vinculado de una manera más o menos sana, pero hemos aprendido de ellas y podemos elegir, ¿no?, qué es lo que queremos hacer. Y esta opción conecta con nuestro presente y mira hacia el futuro, es decir, conecta con lo que yo siento, necesito y quiero hoy. No está tan dependiente ni colgada de mi pasado, ¿vale? Y esta es a la que invitamos a todas las personas, desde el profundo conocimiento, desde el análisis de su propia historia vincular, ¿no? Desde preguntarse cómo se querían mis padres, ellos se comunicaban bien, se transmitían afecto, se respetaban, se admiraban, es decir, desde la reflexión profunda de los modelos que hemos tenido, de los ejemplos que hemos tenido, de las experiencias que hemos tenido, de la conciencia de cómo hemos reaccionado, cómo nos hemos comportado en las relaciones afectivas, podemos aprender de nosotros y poder transformarnos. Entonces, bueno, esto es una pequeña broma, pero que ocurre muchas veces, ¿no? Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí, ¿vale? Que es que muchas veces en consulta yo me encuentro con personas que me dicen, es que siempre me enamoro del mismo tipo de personas. Siempre me enamoro del mismo tipo de hombres o siempre me enamoro del mismo tipo de mujeres y parece que no puedo salir de ahí, ¿no? Cuando eso ocurre es probable que haya ese conflicto intrapsíquico que está ahí por resolver, porque se está buscando de manera compulsiva algo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Elementos fundamentales, pero fundamentabilísimos, que están en los básicos de una relación de pareja, de todas las relaciones, pero más en una relación de pareja. La seguridad, el afecto y la valoración. Es decir, la seguridad tiene que ver con que no estoy pensando todo el tiempo que mi pareja me va a abandonar o que se va a ir con otra persona o que yo voy a dejarle de gustar en cualquier momento. Es decir, yo tengo seguridad en ese vínculo, ¿vale? Y tengo la seguridad de que esa persona me quiere, que me valora, que quiere estar conmigo, que me elige, ¿vale? Cuando nos falta seguridad en nuestra relación de pareja, falta algo muy importante y obviamente la relación es imposible que sea satisfactoria, ¿vale? El afecto tiene que ver con el amor que nos damos, con el amor que nos comunicamos, aquel que expresamos, con el sistema de cuidados, con los detalles. Es decir, todos necesitamos sentirnos queridos por nuestra pareja y también necesitamos que nuestra pareja se sienta querido por nosotros, ¿vale? Y entonces, otro pilar muy importante. Y la tercera es la valoración.
Y esto es algo que se pierde muchas veces con el paso del tiempo, y es que yo necesito sentirme valorado por mi pareja. Yo necesito sentir que mi pareja piensa que soy alguien especial, que tengo algo, ¿no? Es decir, algo diferente y que me ve con otros ojos, que cuando me mira... Es decir, esto de reconocerte en el brillo de la mirada del otro, que cuando tú estás contando algo, tu pareja te mira como diciendo... como si fuera algo maravilloso lo que estás contando, ¿no? Es decir, esta sensación tan positiva de saber de que al menos hay alguien en el mundo para el que tú eres especialmente bueno, o competente o brillante, ¿vale? Entonces, seguridad, afecto y valoración son como pilares de las relaciones afectivas. Si vosotros aquí estáis y empezáis a reflexionar y decís, pues yo me siento querida pero no me siento valorada, pues ya tenéis más pistas de dónde tenéis que empezar a comunicar, negociar, hablar, valorar, ¿vale? Es decir, estas tres cosas tienen que estar, son los mínimos, ¿vale? Es decir, puede haber mucho amor, pero si uno no se siente valorado y no se siente seguro, no va a estar bien, ¿vale? Es decir, uno tiene que sentirse seguro, querido y valorado en su relación afectiva. Entonces, bueno, ahora esto lo he traído aquí un poco explicándolo, a ver si se entiende. No sabía cómo transmitir la complejidad humana, así que se me ha ocurrido con vasos, ¿vale? Que fue algo que se me ocurrió en una terapia de grupo y lo he traído aquí, ¿vale? ¿Qué puede pasar en esto de las relaciones vinculares con respecto a la seguridad? Pues que haya dos personas, ¿no?, que tengan una historia vincular y de vida pues buena, y hayan conocido a buena gente y han tenido buenos novios que las han querido, que las han respetado, que vaya bien la cosa, y entonces son dos personas que tienen su vaso lleno de seguridad, ¿vale? Entonces las probabilidades de que esta relación de pareja vaya bien serán buenas o malas, ¿no? Es decir, los dos piensan que ellos son algo bueno y que las personas son también buenas, ¿no? Pues están en el mundo de una manera muchísimo más tranquila. Las probabilidades de que dos vasos llenos de seguridad esto vaya bien, ya tenemos algo importante, ¿vale? Otra circunstancia que puede aparecer es que se junten dos personas, una que tenga su vaso lleno de seguridad y otra que tenga su vaso más bajito, sequito de seguridad, ¿vale? Que esté más bien vacío. Esta relación ya va a ser un poquito más difícil, ¿vale? Y aquí vamos a tener que empezar a hablar, a expresar, ¿no? Y a que la pareja sepa la realidad que tiene. Que hay una persona que tiene pues mucha seguridad, pero hay otra que es más insegura y que tiene miedo a perder al otro, que piensa que ella es fácilmente desprendible, ¿no? Es decir, pues esta vivencia pues será un poco más complicada. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos que se juntan dos personas que tienen el vaso más bien vacío de seguridad? Pues que no va a funcionar. Claro, y no es que no vaya a funcionar, sino que va a ser muchísimo más difícil, ¿vale? El trabajo que hay que hacer ahí va a exigir pues mucha resiliencia, mucha implicación, mucha conciencia, mucho ceder y poner de nuestra parte. Es decir, porque aquí estamos hablando de dos personas que piensan que son fácilmente desprendibles, que en cualquier momento les pueden abandonar, que pasa cualquiera por delante y va a ser mejor que ellos, y entonces el amor del otro puede surgir en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo de los vasitos pasa con el afecto. Nos podemos encontrar a dos personas, ¿vale?, que vengan con su vaso bien llenito de amor porque hayan recibido mucho amor a lo largo de su vida, en su casa, con sus amigos. Es decir, la experiencia vincular en cuanto al afecto es muy buena. Si se junta con otra persona que también es muy buena, pues fantástico, porque ¿no? Si además... Lo que pasa es que la seguridad, el afecto y la valoración son experiencias tan íntimamente relacionadas que la probabilidad de que una persona que haya sido muy querida haya sido también bien valorada y haya sido querida con seguridad es también más alta, ¿no? Pero también puede darse que se junte una persona que haya sido muy querida con alguien al que no han querido bien, o al que han querido poco, o al que han querido de manera inestable, ¿vale? Pues por ejemplo, porque haya habido un trastorno dentro de una familia. Imaginaros una persona que, pues un padre que era estupendo, pero de repente empieza a consumir drogas, o sea, tal, pero luego se rehabilita y vuelve. Pero ha habido una buena temporada de la historia en la que ese padre no ha estado ahí, o esa madre, ¿vale? ¿Entendéis? O lo que puede, o sea, pueden pasar muchas circunstancias en las familias que hagan, ¿no?, que nuestra historia vincular sea complicada.
¿no? Y ya no os digo en procesos de separación y divorcio, con los conflictos de lealtades, por ejemplo, ¿no? En el que el conflicto de la pareja se hace tan fuerte que para los niños tienen una complejidad psicológica que resolver, y es muy intensa, que es que si yo quiero a uno, estoy traicionando al otro, que es la definición del conflicto de lealtades, ¿no? Entonces, casi que no puedo ni expresar que yo me lo paso bien con papá porque parece que estoy dañando a mamá, ¿vale? Y al contrario, más o menos igual, aunque el conflicto de lealtades, con que haya uno que esté en conflicto, ya se vivencia, porque tú no puedes expresar tu amor ni sentirte querido, parece como que disfrutar con uno es estar dañando al otro. Fijaros, ¿no? ¿Cómo resuelven los niños esto? ¿No? ¿Cómo? Pues eso ya queda registrado en su historia vincular, ¿vale? En el cómo, porque muchas veces dentro del conflicto de lealtades, en procesos de separación y divorcio, o en relaciones de pareja malas, malísimas, pero crónicas, que uno no se atreve a romper y se mantienen a lo largo del tiempo de manera muy cronificada, ahí lo que se queda registrado en nuestra memoria es mucho, ¿no? Porque ha habido muchos, cuando estamos en conflicto, puede que haya uno de los miembros de la pareja que te diga, no, si es que tu abuela no te quiere, o que le digas que tu padre es un psicópata, o cosas así, ¿no? Y entonces el niño, ¿no? Dice, ¿cómo se coloca? Y luego va con sus abuelos y dice, yo no me voy con... ¿no? Es decir, no te fías, no confías, al final todo se hace muy confuso. ¿Y cómo se resuelven muchas veces estos conflictos de lealtades? Pues con la famosa alienación parental. ¿La habéis oído alguna vez? Pues es cuando los niños no soportan más este conflicto de lealtades, lo que ocurre es que cogen y dicen, vale, papá malo, mamá buena, me pongo en este bando y me dejo de tonterías. Y se quedan sin un papá, le rechazan, le expulsan. Pero es como la manera que han tenido de resolver una situación emocional y vincular demasiado compleja, ¿entendéis? Porque quererles a los dos es demasiado difícil, porque si le quieres a uno, por un lado te castigan. Esto es, el conflicto de lealtades está así. Es decir, a veces nosotros, o sea, ¿yo por qué os cuento todo esto? Porque nosotros somos capaces de entender que nuestro cerebro sea tan potente como para crear internet, cohetes que llegan al espacio, comunicarnos en 3 dimensiones. Creemos que nuestro cerebro es capaz de hacer cosas increíbles, pero luego a la hora de pensar que podemos tener heridas o secuelas de nuestra historia vincular, todos hacemos como, no, a mí no me queda nada de lo que yo he vivido en mi casa ni en mi familia. Y os voy a poner un ejemplo. Nuestro cerebro registra con muchísima fuerza la información que es amenazante o negativa, porque ella tiene que ver con la supervivencia. Nosotros nos movemos básicamente por 2 emociones fundamentales, el placer y la huida del dolor, ¿vale? Cuando estamos en una situación que es amenazante, que es negativa, nuestro cerebro la registra con mucha intensidad porque de ella depende nuestra supervivencia. Es así de sencillo. Si un día vamos por la calle tan tranquilamente y nos pegan un tirón del bolso, ¿vale? Nos vamos a pegar un gran susto. Y aunque no lo queramos, aunque no lo elijamos, seguramente a partir de ese momento, cada vez que sintamos que alguien nos camina muy cerca, ¿vale? Iremos y nos cogeremos el bolso o haremos un poco para ver dónde está. Nosotros no hemos elegido tener ese recuerdo, pero como eso ocurrió y nos despertó una emoción negativa, se queda registrado en tu memoria y eso está ahí. Y aparece, bueno, también cuando, sin tú ser consciente, tus sentidos detectan que alguien te está caminando cerca y en ese momento tú coges y aprietas muy bien tu bolso, ¿vale? Si esto nos pasa con algo así, ¿qué nos va a pasar con las experiencias, ¿no?, que hemos tenido, ¿no?, en nuestra vida? Entonces, bueno, seguimos. Lo mismo va a pasar con la valoración, ¿vale? ¿Y esto por qué os lo cuento que es importante? Pues básicamente porque amar bien consiste en darle al otro lo que el otro necesita y en poder transmitirle lo que nosotros necesitamos. No se trata de que saquemos el libro o la vara de medir diciendo las parejas buenas hacen esto. Se trata de que nosotros conozcamos si nuestro vaso está lleno o está bajito en cualquiera de estas dimensiones,
¿vale? Y si el vaso de mi pareja está lleno o está bajito en cualquiera de estas dimensiones. Eso es darle al otro lo que el otro necesita. Y desde la propia conciencia de lo lleno o lo vacío que está mi vaso, yo le voy a comunicar al otro lo que yo necesito para sentirme bien amada, bien querida. ¿Me entendéis el concepto de esto? ¿Por ahora me estáis siguiendo? Vale. Vale, bueno. Pues a pesar de que la historia vincular y las cosas que nos pasan dejan esa impronta tan fuerte en nuestra memoria, por suerte nuestro cerebro es plástico y a lo largo de toda nuestra vida vamos aprendiendo y modificando nuestras conexiones neuronales, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos aprender y podemos reparar heridas y podemos aprender cosas nuevas. Y eso es la posibilidad que tenemos de recuperarnos y de aprender a amar de otra manera, ¿no? Entonces, las parejas resilientes son aquellas que viven cada nueva relación como una oportunidad para cambiar, ¿no? Todo encuentro con otro ser humano es una nueva trayectoria, puede ser un nuevo posible camino. Entonces, no tenemos por qué pasarnos repitiendo lo mismo toda la vida, ¿vale? Los cambios neurohormonales que se producen en el enamoramiento aumentan la plasticidad del cerebro, por lo que las posibilidades de cambio aumentan exponencialmente, ¿vale? Entonces, bueno, a menudo las historias llenas de horror están también cargadas de esperanza. En el camino hacia la salud mental siempre hay otro ser humano que sana las heridas del alma con su amor. Y no hace falta que sea una pareja, pero la experiencia de pareja es tan intensa que si tenemos la suerte de tener una buena pareja es fantástico, ¿vale? Pero también puede ser una buena amistad, un buen amigo, una buena amiga. Puede ser alguien que, ¿no? Es decir, fijaros, os voy a contar un caso. Esto es una familia en la que hay un conflicto de pareja muy evidente, crónico, que se mantiene durante muchísimo tiempo. Y al final, pues los hijos no repiten porque había una persona, una cuidadora que estaba ahí y que protegía y que es la que se encargaba de alguna manera de dar estabilidad, seguridad, afecto y valoración a esos hijos. Con lo cual con que aparezca una figura en esa historia vincular de protección, de amor, de cuidado, de profundo respeto, de querernos a pesar de todo, de que nos hemos equivocado y que tiene capacidad de perdonarnos, ¿vale? Todas esas experiencias y cada una de ellas son sanadoras en sí mismo, ¿vale? Es decir, y si eso ocurre en tu relación de pareja, pues es más intenso y tiene más poder de sanación, ¿vale? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta figura cuidadora quisiera a unos hijos y a otros no? Por ejemplo. ¿Quiénes tendrían más posibilidades de amar bien? Los que han sido llamados. Que ha tenido, ¿no? Al menos esa persona. Los niños que han crecido en instituciones, esto es una cosa con la que yo me cabreo mucho, porque como nosotros los psicólogos sabemos lo importante que es esta historia vincular de los primeros años de vida, que a la gente que se encarga de cuidar a los niños institucionalizados, que crecen, niños incluso bebitos, que pasan, ¿no? a disposición del Estado, y que al final este trabajo se haya privatizado y que se haya dado a empresas pues que ofrecen el servicio barato, como en todos los servicios sociales. Y entonces, claro, son trabajadores que están mal pagados, que cambian, que se van, luego viene otro y demás. Y claro, yo lo miro y digo, es que esto tendría que ser el trabajo mejor pagado del mundo para que la gente no se quiera ir, porque estos niños van a necesitar una figura de apego, de protección, de afecto estable en el tiempo y cuidando, ¿vale? Yo una temporada trabajando con niños que estaban institucionalizados, había una diferencia atroz de niños que estaban en unos sitios y niños, por ejemplo, que estaban en... yo conocí una experiencia muy positiva de unas monjas escolapias que hacían un trabajo maravilloso. Eso sí, eran siempre las mismas, ¿vale? Y estaban siempre ahí, estables en el tiempo. Entonces me enfada mucho porque esto es algo tan importante. Luego sabéis, el abandono escolar de los niños institucionalizados es altísimo, las probabilidades además de que pasen de una institución a otra que se llama cárcel es elevadísima también, ¿vale? Entonces, con lo cual dices, es que esto es importante, ¿no? Es decir, tendría que ser el trabajo mejor pagado del mundo para que la gente no se fuera de ahí, porque es tan importante, ¿no? Que tener esa figura
ahí para que podamos ser resilientes, ¿no? Que seamos capaces de sortear la adversidad. A pesar de no haber tenido familia, con que se te cruce una persona que te dé eso, ¿vale? Será suficiente para tener más oportunidades, ¿no? Pues bueno, como os decía, os he contado todo esto básicamente para introduciros esta idea. Amar bien consiste en ser capaz de darle al ser amado lo que necesita y no lo que uno quiera o crea que tiene que darle, ¿vale? Entonces todo esto os he contado de los vasos, del apego, de la historia vincular, de todo esto, es porque eso es lo que trae la otra persona. Y entonces si yo quiero amarle bien, tendré que saber qué es lo que trae, qué es lo que necesita. Y al mismo tiempo, si yo quiero que me amen bien, también tendré que tener conciencia de eso para poder comunicárselo y que me lo pueda dar. Entonces, ¿podemos reparar el vínculo afectivo? ¿Vale? Pues como os he dicho, sí, por suerte podemos repararlo. ¿Vale? ¿Se puede volver a estar otra vez enamorados después de haber pasado una mala temporada, crisis importantes? ¿No? Es decir, ¿se puede volver a estar enamorados? Bueno, pues básicamente el amor tiene etapas y el enamoramiento es solo una de ellas y vuelve a ser una estrategia interesadísima de la naturaleza, ¿vale? Entonces, durante el enamoramiento se activan hasta 12 áreas del cerebro, que es lo que nos hace sentir euforia, dopamina, oxitocina y adrenalina. Por eso somos capaces de hacer cosas que, vueltos a nuestro sano juicio, no haríamos ni de broma, ¿vale? Entonces, bueno, el enamoramiento además bloquea la sensación de dolor. ¿Y cuánto dura? Pues fijaros que dicen los estudios que de 6 a 8 meses de media, más o menos, ¿no? Hubo una política alemana, creo que de Baviera, si creo recordar, que propuso que los contratos matrimoniales duraran 2 años y que a los 2 años se renovaran, ¿no? Y que se fueran renovando cada 2 años de manera continua, ¿no? Como en lugar de en el para siempre, pues oye, pues cada 2 años vamos a pararnos a pensar si esto va bien y si la cosa va bien, pues continuamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos enamoramos, que esto es muy importante, cuando nos enamoramos no somos conscientes de la persona que tenemos delante. Básicamente también se convierte en una proyección de lo que deseamos, ¿vale? Y muchas veces nos podemos llegar a sentir traicionados, ¿no? Decir, es que no eres lo que yo pensaba que eras, ¿no? Y es que muchas veces hemos proyectado, gracias a ese subidón que tenemos de dopamina, oxitocina y adrenalina, mucho, ¿no? de lo que nosotros queremos en el otro. Entonces, bueno, la pasión y la obnubilación de los primeros momentos no nos dejan ver al otro, le vemos perfecto, le vemos idealizado. Sin embargo, conforme la relación avanza y la pasión disminuye, tenemos la ocasión de conocer realmente a esa persona, de preguntarnos quién es, cuáles son sus defectos y virtudes y de cómo nos sentimos a su lado. Así que durante el enamoramiento nos entregamos al otro básicamente sin querer, ¿vale? Pero después, cuando recuperamos, ¿no?, la cabeza, ¿no?, podemos y debemos hacer el ejercicio de pensar si queremos entregarnos a esa persona tal y como es en este momento, ¿vale? Y yo creo que es un poco la pregunta que hay que hacerse cada cierto tiempo. De lo contrario, estaremos condenándonos a una relación marcada por la frustración y el reproche. Vale. ¿Creéis que se puede volver a estar enamorado después de una mala época o de una época muy conflictiva, incluso de una infidelidad? ¿Sí? Claro, esa sería de otra persona sería mucho más fácil, ¿no? Y de la misma persona. Bueno, pues sí, llevo mucho tiempo trabajando en el mundo de la droga destroza a las parejas y a las familias. Y no es fácil, ¿eh? Hay muchas parejas que se rompen, sin duda, pero hay otras que vuelven, ¿vale? Se reconquistan, se perdonan, que eso es importantísimo en esto de la resiliencia, la capacidad de perdón, ¿vale? Y vuelven a conectar, quizás no como con ese primer enamoramiento, pero sí con sensaciones súper agradables y muy positivas que les acercan a esa sensación de estar enamorados, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre después del enamoramiento? Pues resignación en muchos casos, ¿vale? Resentimiento, porque uno puede estar muy enfadado porque yo pensaba
que ibas a ser de otra manera y al final no ha sido. Imaginaros que uno tenga ese conflicto y que quiera resolverlo en su pareja sentimental y al final no sea posible, ¿no? Cuando uno es inconsciente a un conflicto interno, puede estar muy enfadado con el otro. Es que no eres lo que yo pensaba que ibas a ser, ¿no? Mucho sufrimiento también, ¿no? Hay muchas relaciones que se mantienen en el tiempo y que tienen mucho sufrimiento y mucho conflicto, y luego hay muchas que les va bien y que tienen lo que se llama el amor maduro, ¿vale? Que es cuando salimos del enamoramiento pero vamos construyendo bien nuestra relación de pareja y tenemos niveles muy satisfactorios de seguridad, de afecto, de valoración, ¿no? De apoyo mutuo, de regulación emocional. Pero bueno, la pareja es algo que se crea, es un proceso en movimiento, es algo que se construye todos los días, que cambia, ¿vale? ¿Para qué nos configuramos en pareja? ¿Vale? Pues para reproducirnos, eso es un mandato biológico que está ahí, por el placer y por el disfrute, por la comunicación, por la regulación emocional. Fijaros que desde que nacemos hasta más o menos los 6-7 años de edad, todos aprendemos a heterorregularnos emocionalmente, es decir, a regularnos emocionalmente con los demás, ¿vale? Yo me asusto, ¿no? O soy un bebito que tengo hambre o me echo caca o lo que sea y lloro para que venga mi madre o mi padre a sacarme de esa situación desagradable y me rescata y, ¿no? Y me calma, ¿vale? Hay una viñeta de Mafalda que representa muy bien esto, que Guille, que es el hermano pequeñito de Mafalda, va a por creo que un paquete de galletas en lo alto de un armario, se pega un tortazo, ¿no? Coge el banquito al que se había subido, lo camina con él hasta al lado de la puerta y hasta que no llega su madre, que parece que llega de la compra, no empieza a llorar como diciendo menudo tortazo me he pegado, porque es como que no puede hacer nada con su emoción hasta que no está su mamá delante, ¿vale? Y esto es lo único que hacemos con nuestras emociones cuando somos pequeños. Nosotros sabemos que las cosas van bien en función de cómo estén los estados emocionales de nuestros padres. Cuando un niño se cae, lo primero que siente no es dolor, es susto, ¿vale? Y entonces, si el niño se asusta, lo que hace primero es mirar a sus padres y en función de cómo estén sus padres, dice esto es grave o esto es una tontería, ¿vale? Si el niño se cae y la respuesta de los padres es ¡oh! ¿No? El niño va a decir, ostras, esto es terrible, ¿no? O la peor experiencia de la vida, ¿no? Y me muero de miedo. Pero si llega un padre, coge y te dice, anda, no pasa nada, venga, ¿te duele? ¿Estás bien? ¿Quieres algo? Pero su tono emocional es moderado, pues el niño va a entender que eso no es nada especialmente grave, ¿vale? Pues hasta los 6-7 años así, todo lo que hacemos prácticamente con nuestras emociones es regularnos con los demás, básicamente con nuestros padres. Por eso es tan importante el vínculo con nuestros padres, porque nos calman en ese vínculo. Pero a partir de los 7 años en adelante, tenemos que empezar a hacernos cargo de algo que es dificilísimo, ¿no? Y es que tenemos que empezar a ser capaces de regularnos emocionalmente a nosotros. Eso quiere decir que seamos capaces de calmarnos a nosotros mismos. Y ahí empieza un reto, y no todos los conseguimos de manera exitosa, ¿eh? Es decir, regularse emocionalmente a uno mismo es muy complicado. Entonces, y es el gran reto, es decir, es ser capaz de inhibir mi conducta, de pararme a pensar, de tener conciencia de lo que siento y saber que a partir de que siento eso necesito esta cosa o necesito esta otra, ¿vale? Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Y a partir de ese momento, a lo largo de toda nuestra vida hasta que fallecemos, vamos a combinar la heterorregulación emocional con la autorregulación emocional, ¿vale? Y la pareja, si es alguien que te permite regularte emocionalmente bien, ¿vale? Es un gran apoyo, ¿vale? Es algo que no tiene precio, por decirlo así, ¿vale? Porque hay muchas circunstancias de la vida que son muy angustiantes y aunque seamos muy adultos y muy maduros, no vamos a saber gestionarlas solos. Vamos a necesitar a otros seres humanos para calmarnos, que nos ayuden a calmarnos. Y cuando eso lo encontramos en la pareja, pues es una suerte muy grande, ¿vale? Entonces, la compañía, por supuesto, no estar solo, solidaridad, apoyo mutuo. Mitos sobre el amor, ¿vale? Aquí hay unos cuantos. El mito del amor puro, el amor incondicional, este es el que peor me cae, porque yo siempre digo que el amor tiene condiciones. Y las condiciones son unos mínimos de seguridad, afecto, valoración, es decir, de buen trato, ¿vale? Entonces, el amor no es algo incondicional, el amor está sujeto a unas condiciones. Si yo voy a seguir contigo
y tú vas a seguir conmigo mientras seamos capaces de darnos ese buen trato, ese mínimo. Luego ya lo demás lo negociamos y lo podemos dar, pero el amor tiene condiciones, no es incondicional, ¿vale? El mito del amor verdadero, como si fuera uno y único, cuando la realidad es que podemos tener una oportunidad de relaciones estupendas muchas veces en la vida. Pero yo me acuerdo, ¿os acordáis de esta película? Ahora ya no la echan tanto, pero cuando yo era pequeña la echaban un montón, La princesa prometida. ¿Os suena? Sí, ¿no? Que es que algo así como les preguntaban en un momento determinado qué es lo que teníais para sobrevivir a tal, y siempre decían amor verdadero, ¿no? Eso era, ¿no? El mito de la soledad, que es pensar que la soledad es algo terrible, horrible, y que eso nos puede llevar a mantener una relación que no nos gusta porque es que lo otro es peor, ¿vale? Y es verdad que la soledad, cuando no es elegida, es costosa, ¿vale? Pero no es terrible, simplemente hay que aprender a vivir en ella, ¿vale? De una manera no angustiosa. Entonces, perderle el miedo a la soledad, que eso no quiere decir que caigamos en la autosuficiencia, que ahora parece que tenemos que aprender a estar solos también, como por mandato social, ¿no? Y no es eso, pero si en algún momento tenemos que estar solos, pues aprender a vivir y a navegar en esa experiencia. No tiene por qué ser algo horrible, y mucho menos la excusa para mantener una relación de pareja que no nos hace felices, ¿vale? Bueno, el mito de la media naranja, que este es famosísimo, ¿no? De que haya alguien que nos complementa al 100% en algún lugar del mundo y que nos aparecerá y será algo increíble y mágico, ¿no? El mito de que el amor todo lo puede, esto también es algo que aparece con mucha frecuencia, ¿no? El poder del amor, el amor como agente transformador y capaz de todo, ¿no? Si hay amor, da igual, lo que sea, no. Es que tiene que haber una serie de condiciones y una serie de mínimos. Con amor no basta. Es que hay que saber, es decir, os decía al principio, amor es un sentimiento, pero amar es un verbo. Y con el sentimiento no basta, uno tiene que saber hacerlo bien, ¿vale? El mito de la confianza absoluta, que creemos que tenemos que ser transparentes al otro y perdemos totalmente autonomía, intimidad y demás. El mito del amor transformador, que es el mito de Pigmalión, ¿no? Que es moldear a la pareja a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Nosotros tenemos nuestra idea y nosotros cogemos al macarra y no te preocupes, que yo con el amor le transformo y le convierto en aquello que a mí me viene bien, ¿no? Es un poco, ¿no? También lo de besar a la rana, ¿no? Que se convierta en un príncipe, ¿no? Entonces, bueno, Ovidio recoge en un antiguo mito griego este mito de Pigmalión. Dice que Pigmalión era un rey chipriota obsesionado con posarse con la mujer perfecta, y cuando no la encontró decidió esculpirla. Llamó a su perfecta mujer de piedra Galatea y se enamoró de ella. La diosa Afrodita, conmovida por la devoción de Pigmalión hacia su creación, hizo que Galatea cobrara vida, ¿no? Es decir, o sea que de lejos viene ese deseo de querer transformar al otro en aquello que yo quiero, que yo necesito. Más mitos. Mito de la pareja rescatadora, que esto es algo que yo también me encuentro muchísimo en consulta, que es que alguien tiene una vida muy desordenada, caótica, mal, y está esperando a que aparezca el amor para empezar a ordenarla, ¿vale? Y empezar a hacer cosas. Es el mito del amor como transformador. Es decir, es que a mí lo que me hace falta para hacerme cargo de mi vida es que venga alguien y me quiera, ¿no? ¿Me entendéis? Y eso es, digo, pues es que así no te va a querer nadie, porque tienes que construirte, hacerte, tienes que moverte, ¿no? Ahora hablaré más adelante de eso, ¿no? Pero esta idea de que el amor aparece y nos rescata, yo creo que también tiene que ver mucho con pues nuestra propia mitología cultural, ¿no? Y de los príncipes que aparecen y nos liberan de las brujas malvadas o de los dragones, ¿no? Y esto que va a aparecer alguien que nos va a rescatar, y mientras tanto nosotros no nos hacemos cargo de nuestro bienestar, ¿no? Mito de la adivinación de mentes, que esto es algo que pasa con muchísima frecuencia cuando uno lleva mucho tiempo en una relación de pareja, y es que yo ya sé lo que vas a pensar, ¿no? Es que sé lo que piensas. Veis una noticia en la tele, no habéis dicho nada y ya puedes decirle lo que está pensando el otro, ¿no? Incluso generar una discusión, ¿no? Porque ya adivinas la mente. Y esto, las personas seres en continuo cambio y transformación, con lo cual la adivinación de mentes es algo peligroso. Mito sobre que un hogar infeliz es mejor que un hogar roto. Mito sobre la sociedad al 50%, que eso ha sido también
una imposición equivocada muchas veces desde el feminismo, ¿no? Porque a veces hay mucho desequilibrio en cuanto a los tiempos, el dinero y las cosas, y el 50% no sale nada bien, ¿vale? Mitos sobre que con el tiempo o con hijos los problemas de pareja se solucionan. Mitos sobre que el amor hace sufrir. Yo os he dicho que no, que el amor tiene que ver con el placer y no con el dolor. Si hay mucho dolor, algo va mal, eso no es amor, ¿vale? Y mitos sobre que los celos tienen que ver con el amor, ¿no? Si yo siento celos es porque te quiero mucho, ¿vale? Y eso es totalmente equivocado. Yo siento celos porque tengo miedo de perderte, ¿vale? Y eso nace de una baja autoestima y de un vaso de seguridad. Entonces, bueno, aparte de mitos, nos encontramos miedos en el amor, ¿vale? Y todo esto para seguir aumentando la conciencia de qué elementos hay que tener en cuenta para amar bien. Vais a salir de aquí diciendo, jolín, esto es dificilísimo, ¿no? La mayor parte de las personas lo hacéis fenomenal, ¿no? Y va bien la cosa. Y si no, y os podéis llevar cosas interesantes de esta charla, pues fantástico, ¿no? Pero bueno, hay mucho miedo a decir te quiero, ¿vale? Esto me lo encuentro muchas veces en un perfil más bien masculino, aunque también hay mujeres que tienen mucho miedo a decir te quiero. Es como si decir te quiero fuera un tobogán directamente a un agujero de gusano del que uno no va a poder volver nunca más, ¿no? Y esto tiene que ver con el miedo al compromiso, parece, ¿no? O miedo a engañar al otro. Decir un te quiero pareciera como si fuera algo muy importante, entonces no me atrevo porque sería como perder el control sobre mí o sobre mi vida o sobre mis cosas, ¿no? Miedo a decirle a alguien ya no te quiero, que esto también es muy difícil, y uno puede estar en una relación de pareja sabiendo que ya no quiere al otro muchísimo tiempo y sigue, ¿no? En ella, porque tiene mucho miedo de confrontar ese momento. Miedo a agobiarse, miedo a perder. Hay gente que piensa que va a perder su vida, es que no voy a tener tiempo, es que no voy a poder seguir haciendo esto, ni lo otro, ni lo tal. Entonces uno tiene como mucho miedo a perder cosas en el vínculo afectivo. El miedo a quedarnos solos. Miedo a equivocarnos, que ahora como tenemos con esto de las redes sociales y demás, parece que podemos conocer, y más con las páginas estas de contactos, ¿no? Y demás, tienes miedo a equivocarte. Yo tenía una amiga que cuando se iba a casar me decía, ¿y si este no es el bueno? ¿No? Y a lo mejor es que yo y estaba ahí fuera, ¿no? El que es más bueno para mí. Aquí se juntan el mito de la media naranja con el miedo a equivocarnos, ¿no? Miedo a tomar decisiones. Miedo al rechazo, miedo a no gustar, y un miedo que es muy importante, que es el miedo a la mentira y al engaño. Podríamos directamente conectar, por ejemplo, el miedo a no gustar tendría que ver con el un vasito de valoración, ¿no? Más bien vacío. El miedo a la mentira y al engaño tendría que ver con un vaso de seguridad más bien bajito, ¿vale? Porque, pues así, ¿no? Entonces, bueno. Esenciales también. Os he dicho que aspectos que tienen que aparecer de manera básica en una relación de pareja son niveles buenos de seguridad, de afecto y de valoración. Pero yo tengo y he elaborado 6 principios, esto no es de ningún sitio, o sea que cuando se cuelguen en YouTube si lo critican me lo merezco, porque esto es medio invención, pero es algo que de verdad que con el tiempo de experiencia y con lo leído creo que tiene sentido, ¿no? Principios para una pareja sana. Pues yo he puesto aquí 6 principios. El primero es el principio de libertad, y es límites en el interior de la pareja y límites de la pareja con el mundo externo. Es decir, ¿cómo vamos a establecer esos límites? ¿Me puedo mover libremente? ¿Me siento enjaulado? ¿Puedo ser yo mismo? Es decir, ¿puedo ser espontáneo en mi relación de pareja? Hay gente que no puede ser ella misma en la relación de pareja, ¿vale? No puede ser real, auténtico como es, ¿no? Entonces eso tiene que ver con los límites internos y el cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, yo puedo salir con amigos, puedo irme de viaje sola, puedo hacer esto. Es decir, ese sería el principio de libertad. El principio de responsabilidad es algo que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con que el propio bienestar depende de uno mismo, ¿no? Cada uno es el responsable de su felicidad, y esto iría en contra del mito este del amor transformador, o sea, el amor rescatador, que llega y que te rescata. A mí no me rescata nadie, porque, es decir, la responsable de mi bienestar, de mi felicidad, de mi equilibrio soy yo misma, y sobre eso tampoco puedo culpar a nadie, ¿vale? Porque si no es en casos súper extremos,
¿vale? Casi siempre tenemos posibilidad de tomar decisiones, aunque sean difíciles, que yo creo que no es fácil tomar algunas decisiones, pero en la mayor parte de los casos sí. Hace poco salía una noticia en los periódicos de una chica filipina que había estado esclavizada en una familia de México trabajando en una tintorería, que trabajaba encadenada y demás. Obviamente yo a esa chica no le puedo decir, ¿y por qué no te fuiste? ¿No? Obviamente en una situación extrema uno no puede decidir, pero en la mayor parte de las situaciones de la vida sí que podemos decidir, ¿vale? Y entonces muchas veces estamos en un sitio que no nos gusta, pero estamos porque estamos eligiendo estar ahí. Y este principio de responsabilidad para mí es muy importante. El principio de bienestar, y es que el objetivo de estar en pareja es el bienestar de las dos personas, ¿vale? Y el amor nada tiene que ver con el sufrimiento del dolor. Es decir, estamos en pareja porque nos compensa. Y puede que nuestra pareja tenga un montón de cosas que no nos gustan, pero esas cosas no pueden superar las cosas que nos gustan, ¿vale? Es decir, nos tiene que compensar, porque la relación humana es difícil, es trabajosa, hay que negociar, hay que hablar, hay que tal, no sé qué, pues muchas cosas. Ese esfuerzo tiene que merecernos la pena, ¿vale? ¿No? Entonces, principio de bienestar. El principio de reciprocidad, que es bueno, que damos, esta idea también de amar de verdad es amar sin esperar nada a cambio, que tiene que ver con el amor incondicional. Nada, es decir, claro, es decir, tenemos necesidad de amar y también de ser amados, de dar y de recibir, ¿vale? Y entonces el principio de reciprocidad habla de eso, del dar y el del recibir, y también de la flexibilidad de roles, es decir, de que algunas veces yo soy el cuidador y otras veces a mí me cuidan, ¿vale? Y en ese dar, recibir y ceder, ¿no? Que es una palabra súper necesaria en las relaciones de pareja, porque todos tenemos que ceder en algún momento. Si no cedemos, ¿vale?, es porque estamos en una lucha de poder. Y ahora voy a hablar del poder, que es el siguiente. El principio de equidad, no, es el siguiente, ¿vale? Es que las dos personas se consideran iguales entre sí, del mismo valor, ¿vale? Y ambas son merecedoras de respeto, buen trato, afecto, valoración, cuidado y atención. Una relación que no sea equitativa no va bien, ¿vale? Y luego el siguiente, que es el que tiene también que ver con el poder, es el principio de equilibrio. Es decir, los dos miembros de una relación tienen que estar equilibrados en cuanto al poder que tienen en ella, ¿vale? Es decir, el principio de equilibrio es que no haya grandes desequilibrios de poder. Os pongo un ejemplo, una relación en la que una persona esté súper enamorada y la otra no. Y como la otra está menos enamorada, pues hace lo que le da la gana, hace su vida, hace sus planes y no cuenta con el otro porque sabe que el otro va a estar siempre ahí, ¿vale? Ahí hay una desigualdad, eso no es equilibrado, ¿vale? Pero bueno, en fin, la palabra poder no tiene por qué ser negativa. La palabra poder en psicología se entiende como la capacidad de influir en la conducta del otro. Lo que pasa es que el poder lo podemos usar para bien o lo podemos usar para mal, para manipular. ¿Y de qué manera podemos manipular y mal usar ese poder? Pues básicamente de dos maneras. Aquella que conocemos como agresiva activa, aquella que pega, que amenaza, que amedranta, es decir, que ejerce la agresividad y la ira, y entonces esta persona lo que hace es provocar miedo en el otro, y el otro desde el miedo condiciona su conducta, y entonces me quedo aquí, pero ya no sé si me quedo porque te quiero o porque te tengo miedo, ¿vale? Esa es una de las maneras que tenemos de ejercer mal el poder, ¿vale? El agresivo activo, pero luego pasamos al otro lado, el famoso agresivo pasivo, ¿no? Esta persona victimista que manipula desde el dolor, desde el pobrecito, mira qué tal. Una persona así lo que genera es culpa, ¿vale? Y desde la culpa también nos cuesta mucho ser libres, movernos, ser espontáneos. Y ya no sé si estoy aquí porque te quiero o porque si me voy a sentir un remordimiento de conciencia enorme, ¿vale? ¿Me seguís aquí? Entonces, el amor sano, ¿dónde se ubica? ¿Vale? Pues se ubica en el medio, porque la única manera de saber de verdad que la persona que está a mi lado me elige es desde la libertad, desde la no manipulación, desde el equilibrio absoluto de poder, desde el equilibrio. Somos iguales en valor. Yo elijo estar a tu lado. Desde esa elección libre, ¿vale?, es desde donde yo sé que esta persona me quiere de verdad. No está conmigo ni por miedo ni por pena. Está conmigo porque le gusto. Y esa es la única manera de saber que nos quieren bien,
¿vale? Y si nos colocamos en ese sitio también vamos a saber, desde la libertad es desde donde vamos a saber si el otro nos quiere de verdad. Y eso es lo que nos va a curar las heridas también. Entonces, bueno, entre la dependencia y la autonomía hay todo un continuo y un enorme abanico de posibilidades. Siempre es necesario cierto grado de autonomía, de regulación de los propios afectos, como os contaba, para asegurar el crecimiento personal. Pero no es menos cierto que necesitamos relaciones íntimas de verdadera conexión emocional para garantizar nuestra salud mental. ¿Por qué muchas parejas fracasan en sus intentos de negociar? Y aquí también en la negociación tiene que ver mucho el poder. Básicamente por una cosa, porque en una negociación y en un conflicto puede haber una verdadera intención de cambio o una lucha de poder, ¿vale? Si lo que hay es una lucha de poder, yo lo que voy a buscar es someter al otro, y hasta que el otro no acceda o no se someta a lo que yo pienso, no voy a parar. Cuando hay una verdadera afán transformador, yo voy a querer negociar y voy a poder ceder, porque vamos a llegar a un lugar, vamos a converger en algún momento, ¿vale? Bueno, pues en la mayor parte de los casos las personas no negocian mejor, pues porque no saben hacerlo, ¿vale? Entonces esto es una cosa, ¿por qué? Porque tampoco en sus modelos lo han aprendido. Y además muchas personas piensan que el conflicto es algo negativo, por lo tanto lo evitan, lo posponen, se evaden, desconectan y no afrontan esa situación porque la consideran en sí negativa. Y entonces, bueno, pero el conflicto no es algo negativo, cada conflicto es una oportunidad de aprender, ¿no? Y si hay muchos conflictos está claro que eso nos está dando información de que algo no va bien en nuestra relación de pareja, ¿vale? Entonces, si hay muchos conflictos, algo pasa, con lo cual el conflicto no es malo en sí mismo, el conflicto es una fuente de información y una oportunidad para solucionar algo que está funcionando mal, ¿no? Por eso que el conflicto, lejos de ser malo, nos ayuda a crecer. Así que nada, ahora ya para acabar, ¿vale? Voy a dar algunos consejos que tienen que ver con esto de amarse bien, así como pautas más en concreto que se pueden utilizar en la vida cotidiana, ¿vale? La comunicación es algo fundamental, pero para que haya verdadera comunicación, el nivel de conflictividad tiene que disminuir bastante. ¿Por qué? Porque para que haya verdadera comunicación tenemos que tener capacidad empática. Tenemos que ser capaces de comprender las emociones del otro, de ponernos en sus zapatos. Y esto es tan sencillo como que cuando estamos muy enfadados o muy heridos con alguien, no somos capaces de responder empáticamente. Estamos tan enfadados que no somos capaces de ponernos en su piel. Cuando se nos va pasando el enfado, cuando el conflicto disminuye, sí que somos capaces de conectar emocionalmente y entonces ahí la comunicación es posible, ¿vale? Entonces, para comunicarnos bien es imprescindible que haya conexión emocional y para eso muchas veces hay que dejar calmar los conflictos. Esa conexión emocional se expresa a través de la complicidad, de la empatía, de esa sensación de ser un equipo, ¿vale? Otra manera de comunicar y de comunicar los afectos tiene que ver con la conexión física, con las caricias, con las miradas. Hace poco publicaron en El País un estudio de un científico japonés que llegó a la conclusión de que las personas y los perros se querían de verdad, ¿no? No sé si lo leísteis alguno. Era porque descubrió que los niveles de oxitocina, la hormona del amor, en la orina de los perros y de los humanos era elevada en personas y perros que tenían una relación muy intensa. Y su conclusión fue que esa experiencia y esa oxitocina subía porque los perros y los humanos se miraban a los ojos. Y es verdad, los perros siempre buscan nuestros ojos, siempre, no buscan otra, ¿no? Es decir, a no ser que pase una perra en celo ya no nos miran ni nada, pero en la interacción cotidiana con tu animal de compañía, ellos buscan continuamente la conexión con nuestros ojos. Y resulta que en este momento la oxitocina, que es la hormona del amor, subía, ¿vale? Entonces, si pasa con los perros, que no pasará con las personas, pero ¿cuántas veces nos miramos a los ojos con nuestros seres queridos, ¿no? Y más en nuestras relaciones de pareja, en la vida cotidiana. Esto es un hábito que hay que recuperar, básicamente porque si lo hacemos es muy probable que ya la oxitocina se encargue, ¿vale?, de hacernos buena parte del trabajo.
Y entonces las caricias, los abrazos, los guiños tontos, que haya cierto, ¿no?, contacto físico es importante. La escucha activa es algo esencial, ¿vale? La escucha activa tiene que ver con que yo, cuando quiero comunicarte algo importante, ¿vale?, voy a pedirte que tengamos una interacción directa en la que yo me voy a colocar contigo. Todo mi cuerpo y mi actitud está en ese momento para comunicarte y también para escucharte, ¿vale? Esto que hacemos en la vida cotidiana de pues me ha pasado algo, cuenta, y tú estás ahí haciendo 1000 cosas, ¿no? Y cuéntamelo, a ver, que sí que te escucho, pero estamos a por otras cosas. La escucha activa significa que yo paro y aunque sea 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, me coloco delante tuya, nos miramos a los ojos y tanto mi cuerpo como mi actitud está dispuesto a escucharte, ¿vale? O dispuesto a ser escuchado, ¿vale? Y esta es una actitud comunicativa que muestra muchísimo respeto, muchísimo afecto, mucha valoración, ¿no? Es algo que sana mucho, ¿no? Evitar juicios, no comparar, no opinar a la ligera, hacer preguntas abiertas, no adivinar pensamientos, dejar que el otro hable, ¿no? Compartir lo grande y lo pequeño. Fijaros, los estudios hablan de que las buenas parejas son capaces de sortear mejor la adversidad. Y eso las fortalece, pero para sentirnos queridos tiene mucha más importancia cómo celebramos las cosas buenas que nos pasan que cómo superamos las dificultades. Celebrar las cosas buenas que nos pasan con nuestra pareja nos hace sentirnos muchísimo más cerca psicológicamente con ella, ¿vale? Y eso va a facilitar una cercanía psicológica y también que fluyan sentimientos. Esto es igual que con la risa, ¿vale? Es decir, si una pareja no se ríe, es probable que algo pase, ¿vale? Un indicador de que una pareja va bien es que son capaces de reírse un montón y de que todas las semanas y de manera frecuente compartan gracias, complicidades, risas, coñas, ¿no? Como las que palabras comunes incluso, es decir, eso es un indicador, por ejemplo, de salud de una relación de pareja, ¿no? Otra cosa que es positiva es intentar no utilizar términos absolutos, por ejemplo, todo, nada, nunca, siempre, porque la realidad es que esos términos absolutos rara vez son verdad. Tú puedes llegar a un momento determinado y decir, nunca tienes detalles conmigo. Y en ese momento el que está enfrente se pone a rastrear en su disco duro y dice, ¿cómo que no? Hace 7 años, ¿quién te regaló ese boli? ¿No? Y entonces ya el argumento es así. Entonces, la realidad es que al final muchas veces distorsionamos un montón la comunicación, porque nosotros a lo mejor en ese momento queremos decirle, echo de menos tus detalles, me encantaría que volvieras a tener detalles conmigo, pero como nos cuesta tanto desnudarnos emocionalmente, nos agarramos a algo fuerte o a ideas rígidas de cómo tienen que ser las cosas. Por ejemplo, es que las buenas parejas se hacen detalles, o las buenas parejas se llaman todos los días, y nos aferramos a una idea rígida de cómo son y deben de ser las cosas, en lugar de coger y decir, me encantaría que me llamaras todos los días, o cuando no me llamas me preocupo, o me asusta que me dejes de llamar, por ejemplo. Y como no estamos acostumbrados a hablar desde nuestra propia emocionalidad, lo que ocurre es que nos agarramos a leyes universales sobre cómo tienen que ser las cosas para poder refugiarnos y transmitir nuestro mensaje. El problema es que tanto con las ideas rígidas como con los todos y los nadas, los nunca y los siempres, es que la probabilidad de que nuestro mensaje no llegue y haya una discusión es muy elevada, ¿vale? Porque enseguida el otro se va a sentir atacado. Cuando tú le dices que nunca tienes detalles conmigo, lo que se siente atacado y se pone a buscar en su disco duro, y el otro luego se pondrá a buscar en el disco duro todas las veces que esperó un detalle que no recibió, para empezar la lista de reproches y de agravios, ¿no? Con lo cual mi mensaje no llega, ¿vale? Con lo cual, si evitamos estos, pues mejor. Luego hay una parte que es muy importante, que es que el amor, recuperar la risa, que se sabe es que la risa calma, ayuda a liberar tensiones, conecta con lo positivo y acerca psicológicamente. Entonces, lo nuevo también, sobre todo en parejas que llevan un montón de tiempo, que haya novedades, que haya proyectos en común nuevos, que haya cambios, que haya proyectos a la vista, que haya cosas, ¿no? Salir de la monotonía, sorprender.
aprender nuevas habilidades, emprender nuevos proyectos comunes, ¿no? Y bueno, expresar el afecto y la valoración, esto es muy importante. El afecto que no se expresa no sirve de nada, ¿no? Muchas veces tengo pareja que no, si yo la quiero mucho, bueno, ¿y cómo lo expresas? ¿No? Y no se hace nada. Es decir, ese amor que sientes se tiene que expresar, si no, no sirve. Y lo mismo pasa con la valoración, ¿no? Pero si yo le valoro un montón, si yo le admiro y yo creo que es una gran persona, ¿y cómo se lo haces saber? ¿No? Es decir, tanto el afecto como la valoración es algo que se tiene que expresar, porque si se siente y no se expresa, no sirve de nada, ¿no? Ahí os traía una fotito que dice: el mundo está lleno de cosas hermosas como tú, por ejemplo, ¿no? Eso se lo mandas un día por un email y ya está, apañado el día, ya está. No tienes que hacer mucho más, ¿no? Hablar desde la propia emocionalidad, que os he dicho que eso es mucho mejor que adherirse a recursos, ¿no? Entonces, bueno, salir de la comunicación ataque-defensa es un poco todo esto lo que iba contando. Y ya para acabar y dar paso a ver si queréis preguntar alguna cosilla, es: la vida se acaba cuando dejas de soñar, las esperanzas cuando dejas de creer y el amor cuando dejas de cuidarlo, ¿no? Así que, y nada más, con esto acabo. Ay, hay una parte del principio que creo que ha sido un poco espesa y espero que haber podido transmitir los conceptos, ¿no? Porque bueno, son cosas que son muy importantes en esto del amar bien. Si no conocemos todas estas cosas, ¿cómo vamos a saber, ¿no? Entender al otro y a nosotros mismos, ¿no? Yo sí quería hacer una pregunta. Pues venga, bien. En el principio que hablabas de si elegimos o repetimos, hay conductas, gente que vive experiencias traumáticas y que las repite, pero por el contrario hay otras personas que las rechazan y hacen lo contrario. Se sabe, se ha estudiado el porqué de esas decisiones, el porqué de esas elecciones, porque unas parejas, o sea, unas personas las repiten y otras personas hacen todo lo contrario. Pues la verdad es que yo creo que la complejidad de las historias de las personas son muy grandes, pero si tú eres, por ejemplo, una persona que ha crecido en una familia desestructurada, imagínate una familia inmigrante, sin red de apoyo, que con condición económica mala, una conflictividad de pareja enorme, pero no se pueden separar porque la economía no se puede. Es decir, hay determinadas circunstancias que no te permiten escapar y en otras circunstancias sí que tienes oasis, ¿no? O aparecen personas, como el caso que os contaba, puede que estés viviendo una relación terrible de pareja en tu casa, pero haya alguien, un abuelo, una cuidadora, alguien que esté ahí y que te pueda dar ¿no? seguridad, afecto y valoración en cierta medida. Entonces, que se sepa, sabemos que es más difícil no repetir cuando el trauma es muy fuerte, ¿vale? Es decir, cuando los registros negativos son menos intensos, es más fácil que uno pueda salir. Entonces, bueno, pero luego ya la diversidad enorme de conexiones, porque con esto de los vasos, es decir, cada persona tendríamos 3 vasos que interactúan con otros 3 vasos, ¿no? Y harían, bueno, una combinatoria muy compleja, pero yo lo he traído así como para poder explicar. De la persona con la que tú te encuentras, ¿no? Y eso es una suerte, porque hay gente que no, es decir, también hay que tener suerte en el amor, eso es una realidad. Porque encontrar a una buena persona capaz de amarnos realmente como somos, con esos vasos, tal y como estén, pues es una suerte y a veces pues no aparecen esas personas. Ahora bien, también hay que buscarlas, porque una de las consecuencias negativas del mito de la media naranja o del amor romántico es que uno piensa que es que va a aparecer y uno no es muy proactivo porque piensa de alguna manera que hay una especie de legado del destino, como que ya está escrito en algún lugar y entonces no se mueve. Y aun moviéndote muchas veces no tienes la suerte de encontrar a alguien que te pueda amar bien. Bueno, pero cuando eso aparece es fantástico, tiene un poder reparador enorme.
Una pregunta. Sí. Has nombrado antes estos niños que están una temporada con el papá y otra temporada con la mamá. ¿Se sabe los resultados que da este tipo de vivencia en esos niños? ¿En resultados en qué, qué resultados, bueno, cómo evolucionan esos niños psicológicamente. Pues ¿por el hecho de vivir en una casa o en otra? No, hay niños que ahora los papás tienen la custodia compartida. ¿Cómo resulta eso al final en el niño? ¿Se sabe cómo resulta? Es que ahí lo más importante no es que se viva, es decir, muchas veces la mejor forma de amar es separarse, ¿no? Es decir, a veces cuando uno se da cuenta de que no puede amar bien, ni es amado bien y que no hay manera de solucionarse, la separación es un acto de amor al final, ¿no? Y de amor a los hijos también, porque es una manera de cortar una situación de muchísimo sufrimiento. Eso, es decir, las separaciones son más o menos traumáticas en función de cómo lo lleven las parejas. Si las parejas se ciegan en el conflicto y se pasan la vida peleando, los hijos tendrán secuelas que tienen que ver con que no te ha importado mi vida un carajo, lo que yo sentía. Es decir, no he sido importante en ningún momento, porque lo único que estabas era pelearte con el otro. Y era lo que más te importaba. Y entonces ahí sí que puede haber mucho daño. Y cuando el conflicto se alarga muchísimo en el tiempo, cuando no hay capacidad de perdón, es decir, porque el perdón, es decir, es verdad que en las relaciones de pareja puede haber muchísimo daño y que uno tenga la expectativa de configurar una familia, de un proyecto de vida y de repente haya una infidelidad, un engaño o haya lo que sea y se acabe todo de repente y uno se sienta profundamente traicionado. Y en el fondo es una herida muy dolorosa, pero llega un momento en el que uno no puede estar con esa herida abierta toda la vida. O sea, el ejercicio del perdón, y cuanto antes llegue mejor, no es un regalo que tú le haces al que te ha hecho daño. El ejercicio del perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Es decir, que necesito perdonarte para cerrar un capítulo de mi vida y poder continuar con paz hacia adelante. La gente que no es capaz de perdonar y se queda enganchada al conflicto, claro, ahí las secuelas para los niños son muchísimo más fuertes. Si otros padres, en cambio, son capaces de perdonar, se respetan, se tratan bien, son capaces de rehacer su vida, ¿vale? Todo eso al final reduce el impacto, por decirlo así, traumático de una separación muchísimo. Pero hay gente que se queda anclada al conflicto y que se siguen denunciando 20 años después. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues ahí la teoría habla de que el nivel de dependencia es tal que al menos a través del conflicto sigo teniendo enganche contigo. ¿Vale? Entonces, bueno, en función de cómo lo hagan, será más o menos traumático, no tiene por qué ser algo terrible para los niños. Pero mira, hay algo que no entiendo. Como una pareja después de muchos años, Sí, se ve bien. Sí, perfecto, sí, completamente. Y después de tantos años juntos, los hijos se marchan, se quedan ellos saliendo estupendamente de la serie, y la pareja te dice, ya te quiero. ¿Cómo se entiende eso? Porque tú creías que tenías una familia, creías que tenías un amor, creías que eras correspondida, y de repente dice, ya no te quiero. ¿Cómo se puede decir eso? pues eso no es amor, como tú dices, porque dices, bueno, porque te separaste. bueno, es que hay gente que se pasa, o sea, hay gente que es consciente de que ya no quiere a su pareja desde hace muchísimo tiempo, pero no se atreve a decir no te quiero. Y muchas veces uno se refugia en los hijos. Se puede refugiar en los hijos para no separarse, es decir, no me separo por vosotros. O puede también decir, no me puedo ir porque hay hijos, pero en el momento en el que estos hijos ya crecen y se emancipan, pues ya no tiene sentido. Hay gente que no, por decirlo así, no rompe una familia,
porque hay hijos, hay como, es decir, es que es muy diferente el proyecto familiar del proyecto de pareja. Y hay muchas parejas que son muy responsables con su familia y aunque se den cuenta en un determinado momento de que ya no hay pareja, continúan con el proyecto para poder sacar a los hijos y se convierten en unos muy buenos compañeros de vida. Pero cuando los hijos se hacen mayores y se marchan, es decir, esa pareja ya no estaba. Lo que si dices que eso suele ocurrir quizás en familias en las que la parte familiar es mucho más grande y la pareja prácticamente desaparece cuando aparecen los hijos. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Entonces, pues eso puede ocurrir. La realidad es que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Hay crisis vitales, por ejemplo la jubilación es una crisis vital para las parejas tremenda porque pasan de verse 3 horas al día y compartir la cama a verse muchísimo más tiempo, ¿no? Y entonces es complicado, hay mucha reestructuración. En muchos casos, hace tiempo que se abandonó la pareja para cuidar a los hijos y sacar la familia adelante. Durante mucho tiempo se focalizó mucho en la parte profesional por el trabajo, ¿no? Y al final no nos damos cuenta, pero vamos dejando a la pareja ahí como menguada, apartadita en un rinconcito, para de vez en cuando nos olvidamos de cuidarla, de quererla, de valorarla y de tal. Y entonces al final, pues con el paso del tiempo hay muchísimo... Pero siempre hay uno que se siente culpable por el hecho de que el otro ya no le quiera, porque se vaya, dice, algo ha hecho mal. Siempre hay un culpable, pero nunca el que se va piensa que puede ser el culpable. Porque se va todo orgulloso. Sin embargo, el que se queda o la que se queda... Bueno, esto depende del caso. Yo conozco casos de gente que se separa como si se separa desde el amor. Hay un estereotipo de personas que... Bueno, o sea, pues se podría sacar muchos estereotipos jugosos aquí, ¿no? De típico señor maduro que se va con la jovencita y ¿no? Y podemos ahí, ¿no? O sea, hay un montón y además muchas veces que hombres intelectuales y muy bien formados y dices, pero bueno, ¿qué le pasa a cambio José Cela ahora se va y ¿no? Que hasta Saramago, con lo bien que me caía, digo, pero este también con una jovencita, digo, pero ¿qué pasa? ¿No? Hay muchos estereotipos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que cada caso es muy diferente, habría que pararse a pensar qué es lo que ocurre. ¿Hay gente que se va orgullosa? No lo sé. Yo creo que si hay respeto por aquella persona con la que has compartido tu vida, no te puedes ir con esa sensación de victoria. Es terrible a no hacerle daño a un ser que quieres. Pero es verdad que hay veces que yo conozco a personas que se separan desde un ejercicio de responsabilidad. Es decir, es que no quiero engañarte, no es justo ni para ti ni para mí. Creo que será mejor que intentemos buscar el amor en otro lugar y no continuar juntas. Pero yo creo que si la relación ha sido medianamente buena, dejar irte, no sé, así irte como victorioso, es que eso podría pasar por tantas cosas, ¿no? Porque imagínate, es que hay gente que está en relaciones malísimas durante muchísimo tiempo y desde ahí irte puede ser como liberador, pero... Alguien que te dice, oye, si me da cuenta que ya no te quiero. Seguro que lo sabía desde tiempo ya. Sí. Yo es que desde mi experiencia con mis padres, cuando dices que no quieres a alguien, no lo dices porque te has dado cuenta de un día para otro, son cosas que te vas dando cuenta que pues algo está fallando hasta que yo creo que esa persona, bueno, a no ser que sea una persona fría, toma el valor para decírselo a su mujer y en mi opinión no se va victorioso, sino se va triste porque rompe una familia, pero... O a lo mejor no quiere mostrar. No tiene otra que hacerlo porque a lo mejor se está llevando cosas por delante que ya no le merecen la pena y a lo mejor llegar a la conclusión de que ya no es una persona no es tan fácil. Sí, sí. A mí lo que me alucina mucho son las coartadas mentales que hacemos para no hacer cosas. Porque yo creo que lo que pasa en el ser humano es el miedo. Yo creo que hay muchísimo miedo porque conozco personas, o me ha pasado a mí incluso, que prefieren muchas veces algo malo a no tener nada. Por ejemplo, no te marches de tu casa o no te dejas a tu familia por los hijos, pones siempre la coartada de los hijos, cuando en realidad perfectamente sería, como has dicho, muchísimo mejor, tendrías un buen ambiente, tranquilidad, tienes valor y siempre pones, eso yo lo conozco, el problema es cuando los hijos crezcan, inventan los hijos y tal, no lo haces, o no romper con una pareja que tú sabes positivamente que no te está haciendo feliz, pero dices, bueno, por lo menos
por lo menos, me suena el teléfono, salgo con alguien un sábado, Exacto. tengo vacaciones con quien ir. Eso es que yo veo que eso sí, ocurre mucho. Muchísimo, sí. porque hay un terrible miedo a la soledad, o no sé qué es lo que bueno, pasa? pues ¿Qué pasa? el que una persona se mantenga en una mala relación durante mucho tiempo, desde la psicología se explica así, es decir, ese sufrimiento es menor del que pensamos que vamos a tener. ¿No? Es decir, hay un miedo mayor todavía, que es el miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a ser rechazados, y a ese miedo le tenemos tanto pánico que prefiero esto, ¿no? Este sufrimiento, exacto, es decir, y es verdad que ahí nos autoengañamos y muchas veces incluso nos negamos las realidades, es decir, es muy difícil que a una pareja le pille por sorpresa que el otro no te quiere, porque eso es tan difícil de disimular, de manejar, pero hay veces que nos negamos a verlo porque no podemos, ¿no? Y entonces es verdad que a veces tenemos muchísimo miedo. Hay autores que hablan de que cuando tenemos la autoestima muy muy bajita, tenemos mucho miedo de encontrarnos con nosotros mismos. Y entonces la experiencia de la soledad ya no es solamente porque no te suena el teléfono, sino porque es que no soporto la idea de estar solo conmigo mismo, ¿no? Porque mi vivencia de mí, como os veía en este esquema de los modelos operativos, es muy negativa. Y entonces, bueno, desde ahí es verdad. ¿Vosotros qué pensáis? Os lanzo. ¿Que la mayor parte de las parejas que están juntas son felices o infelices? A grosso modo. ¿50%? Yo creo que más infelices, 60 o 40. Es infelices y 40 felices. Y más felices, yo creo que más que aguantan. Una felicidad también, claro, entendiendo lo que es felicidad, sí. O sea, no es happy todo el día. No. Pero yo creo que la felicidad... Bueno, la palabra felicidad es muy gorda. Voy a reformular la pregunta. ¿Creéis que la mayor parte de las parejas que están juntas y que llevan casadas cierto tiempo están satisfechas y les compensa su experiencia de pareja, o están ahí insatisfechos por miedo o porque ya para qué nos vamos a divorciar a estas alturas de la vida? A lo mejor por segmento de edad igual sí, ¿no? Pues las personas mayores están diciendo, bueno, pues ya se pondrá en la balanza lo positivo y se pondrá en la balanza yo creo que sí, porque ahora ya tenemos el divorcio, hay cantidad de divorcios. Los que se quedan, no sé, claro, que los que se quedan serán porque quieren, ¿no? Sí, hay de todo. Pero yo preguntaba por sensaciones. Desde tu punto de vista, aquellos que se han divorciado al final son felices habiéndose divorciado. Pero cuando a ti te han dejado, sin duda deseas que no lo sea, ¿no? Eso es. Oye, sí. Yo quiero hacer un comentario. Bueno, me ha parecido fantástica la presentación. Y hay algo de lo que hablas, que es el equilibrio. Y hay un desequilibrio tremendo en el interés entre la mujer y el hombre. La prueba es que aquí hay un 50% de hombres en relación con el número de mujeres. Es decir que... un poco... No, que hay un 50% de hombres. No, que hay el doble. A ver, vamos a... Que hay el doble de mujeres que de hombres. Que hay mucho más interés en la mujer por estos temas que en el hombre. Eso ya es un desequilibrio, eso ya muestra que es muy difícil. Es que los hombres son más pasotas ese tipo de cosas. Bueno, pero es de lo que hablo, del desequilibrio que sí. Pero que no podemos buscarlo juntos si no lo buscamos todos. Sí, la verdad es que... Incluso los que lo buscamos no sabemos encontrarlo, porque no tenemos las habilidades necesarias. La verdad es que las mujeres tenemos desde muy pequeñitas más libertad para expresar emociones, para compartirlas, para comunicarlas, y entonces a la hora de regulación emocional
yo creo que las mujeres, de manera general, esto es algo así, quizás seamos más conscientes y desde esa conciencia también busquemos más recursos. También para la mujer es mucho más fácil pedir ayuda porque en nuestro rol de género es algo como más normal. Desde el rol de género masculino pedir ayuda puede ser vivido como una derrota. Hablar de lo emocional en lo masculino no siempre está permitido. Las cosas están cambiando muchísimo, por suerte, pero la realidad es que lo emocional no ha sido algo negado muchas veces al género masculino, ¿no? Y entonces desde ahí cuesta mucho. Yo lo que me encuentro muchas veces en las terapias son a lo mejor parejas en las que la mujer habla muchísimo y tiene una capacidad de conectar con lo que siente y de expresarlo y decir y el hombre está como pero además es como que le cuesta mucho más razonar, conectar, tener conciencia y ponerlo en palabras. Y ahí hay un desequilibrio, porque muchas veces hay hombres que responden de manera agresiva a estas situaciones porque es como una impotencia, es como muchísima información. Yo no conecto dos letras seguidas y es como se acabó leches, paf, y lo cortas porque no sabes manejar esa situación, ¿no? Entonces se deduce que los niños con los niños y las niñas con las niñas. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es a juntarnos, es la mezcla. Traumático. ¿Y cómo se hace cuando tú quieres hablar de algo y él no quiere? Por ejemplo, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué tenemos? ¿Cómo se hace? Esta es una dibujante argentina que es del estilo de Maitena. ¿Os acordáis de esta mujer? Y a mí me encanta porque es como una ilustradora muy del mundo de lo femenino, ¿no? Y entonces tiene esta viñeta que me encanta, y eso es todo lo que yo quería decirte. Y se ve al hombre ahí, ¿no? Con el cerebro, ¿no? Es decir, o sea, la realidad no, es todo lo contrario. Es decir, fijaros, cada vez más hay programas de educación emocional desde los colegios para ayudar a los niños y niñas a identificar las emociones, a gestionarlas, ¿no? Entrenamiento de funciones ejecutivas, que es algo fundamental en nuestra regulación emocional. Al final el objetivo es todo lo contrario, no es niños y niñas, no es que funcionamos de manera diferente. Es verdad que somos diferentes y eso es una realidad, pero nuestra determinación genética es tan baja. O sea, fijaros, somos la especie animal menos instintiva de todas las que hay, porque eso ha permitido que tengamos una gran capacidad de aprendizaje y de plasticidad, ¿no? Cerebral. Si viniésemos condicionados por los instintos, funcionaríamos cuadriculados, no habría manera. Eso nos hace muchísimo más dependientes durante muchísimo tiempo. Por eso la importancia del amor, ¿no? Para establecer vínculos de seguridad, afecto y valoración. Pero la realidad es que lo que viene determinado genéticamente, el porcentaje es pequeño en nosotros y tenemos una gran capacidad de aprendizaje y de hacer las cosas diferentes. Hay hombres con una capacidad enorme de escucha, de comunicación emocional, de conciencia. Hay psicólogos extraordinarios que se entienden de manera fantástica con mujeres y viceversa, mujeres que son capaces de entender muy bien el espectro masculino, ¿no? Sí. Por ahí. Nada, yo quería sobre lo que ha dicho este señor, pienso que es un poquito algo de historia. Del pasado. Del pasado, sí, estamos en ese cambio porque aquí hay un montón de hombres, he visto. Hay 15 hombres con 30 mujeres. Bueno, claro, estamos ahí. ¿Hoy hay muchos? Sí, hoy hay muchos. Hoy hay muchos. La realidad es que es algo que está cambiando un montón. La gente joven es diferente, funciona ya de manera muy diferente. Ahora si nos ponemos a pensar en nuestros padres, ¿no? Dices, ostras, o sea, ¿cómo ha cambiado en tan poco tiempo? ¿No? Es decir, porque es verdad que el machismo era algo negativo, especialmente para las mujeres, pero para los hombres era también privativo de un montón de cosas. Entonces, según vamos avanzando, hay ganancias en las dos direcciones. Sí. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención en tu exposición.
que el enamoramiento como tal dura entre 6 y 8 meses, y una relación de pareja puede durar 30 o 50 años, y hay parejas que hasta que se mueren están juntos y puede durar mucho tiempo. Estamos hablando aquí de las rupturas de pareja y que la gente dice no te amo, y por aquí ha expresado algunas personas la sorpresa de que después de 30 años de relación, o 10 años, la gente pueda decir no te amo. ¿No crees que se debería llamar de otra manera al amor después de 30 años? Quiero decir, estamos hablando de amor enamoramiento, y eso me recuerda también que hay otras culturas que ni siquiera buscan, como tú decías que hay que buscar, hay que salir proactivamente a buscar el amor. Hay otras culturas que ni siquiera lo buscan. En la India, por ejemplo, se casan por conveniencia. Como aquí hace, claro, como aquí. Hace 20 años se hacen un matrimonio por conveniencia y se aprendía a amar con el tiempo. Ya no sé si eso sería el amor del enamoramiento del principio, pero por lo menos es una relación de convivencia que se construye con el paso del tiempo. Estamos hablando más de amor, es una relación, de pareja, una comunicación. Yo ya no sé si eso es el amor como el enamoramiento del principio, pero por lo menos es una relación. Entonces, no lo sé. Sí, hay quienes le llaman a ese amor el amor viejo, pero no viejo de manera despectiva, sino todo lo contrario. Es decir, el amor viejo del amor vivido, de cuando miras a la persona que tienes al lado y dices, leches, es que hemos compartido la vida juntos, ¿no? Y es una experiencia súper satisfactoria. Hay gente que lo llama amor maduro, hay gente, ¿no?, que amor compañero, ampliando el concepto de Stenberg del amor compañero, es verdad. Y con esto del enamoramiento y este ideal del amor tan intenso, muchas veces pensamos que cuando dejamos de estar enamorados es que hemos dejado de querer al otro, y no, hemos dejado de tener tanta dopamina en nuestro cerebro, ¿no? Pero no hemos dejado de querer al otro. Es decir, el enamoramiento se pasa, pero a partir de ahí, dónde vaya la relación de pareja depende de lo que uno haga. Por eso era tan importante hablar de lo del amar bien. Es verdad, la relación se construye y no todas las etapas de la vida son iguales, ni estamos, ¿no?, siempre en el mismo momento, con las mismas necesidades, pero sin duda, es decir, las experiencias que yo tengo de personas que ya han pasado la jubilación, y la jubilación incluso ha sido un momento de reconexión y de volver a juntarse, son súper positivas. O sea, las personas que consiguen transformar el enamoramiento en un amor sano, en un amor maduro, bueno, están muy contentas, la verdad, con la vida en general. Sí, sí. Otro nombre, no sé cómo llamarlo, no sé, habría que... Bueno, cariño es que es algo que puedes tener con tus amigos, con tus... cuando alguien me dice en una pareja, ¿no?, si yo la tengo cariño, digo, uy, ¿no? Es decir, sí, hay mucho cariño, pero no es el sentimiento... Sí. De todas formas, acabas de decir antes que cuando se miraban una persona con un perro, eso era amor. Bueno, sí. Oxitocina, o sea, si ahora no vamos a llamar amor entre dos personas... Claro, no, esto... A ver, esto era un estudio de un científico japonés que decía que esa experiencia era parecida al amor por la cantidad de hormona que había en... Imagínate mirándose dos personas, yo creo que todavía no tendremos superar. Sí, por ahí, ya la última y cerramos. A ver, esperar. Uno 92 y el otro 93. Cuando mi padre se jubiló y tuvieron que compartir vida, pues él ya tenía su forma de vida organizada, claro, sus hijos, y el otro su trabajo fuera de casa. Cuando tuvieron que convivir juntos día a día, pues yo recuerdo que fue una época conflictiva, sí, que yo veía que en esos casos, para la persona que ha estado en casa, el otro es casi un intruso y molesta, durante un montón de tiempo molesta. Que quita libertad, porque yo no soy lo que quiere, porque ya antes me movía y consiguieron eso, superarlo. Hoy tienen 93 años y son de una ternura los dos, se miran con una cosa en la cara. Mira lo que hemos vivido. Mira lo que hemos hecho. Ay, qué mayores estamos ya. Y los ves que tienen una ternura y un cuidado de uno con el otro que tienen muchos años. Claro, muchísimos. Los sábados por la mañana, pues nada, con esta experiencia positiva nos vamos. Muchas gracias a todos.